Ahora sí. Ya. Entonces, estábamos viendo la ecuación del eje hidráulico y se había deducido que esa ecuación era de la forma de h a de x igual a i menos j, 1 menos el fruit al cuadrado. Y esto se tenía que agregar una condición de borde, y eso en una x0 y un h0, que eso era el h evaluado en x0. Entonces, también vieron, por acá a ver si tapo mucho, vieron que esa ecuación tenía varias soluciones, ¿okay? Entonces, dependiendo del tipo de pendiente que había, vieron que estaba el pendiente suave. ¿Se ve ahí? ¿A este lado? Sí, se ve. Ya, un poco borroso ya, pero lo importante es que sean las líneas acá, pero el pendiente suave. Que el pendiente suave pendiente suave, altura crítica, altura normal, y pendiente fuerte, normal, altura crítica. Se vieron cómo eran las soluciones de esto. Entonces, partir con el fuerte. Solución que era así. Y partía por acá. Partía por acá. Partía por acá. F1, F2, F3, S3 y S2. Se dieron esas soluciones, ¿cierto? Entonces, tenemos la forma de las soluciones para el eje hidráulico, la ecuación que está acá, pero aún así todavía no sabemos cómo resolver la ecuación. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que viene después? Y que el profe ya le había comentado. Esta ecuación no tiene soluciones analíticas, excepto unos casos muy específicos, con unas leyes de resistencia muy específicas y con poca aplicación práctica. Entonces, no vamos a encontrar una solución analítica para esa ecuación. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a tener que usar lo que sea una solución numérica. Entonces, más arriba. Si ustedes se acuerdan, la ecuación del eje salió cuando hicimos dBA de x es menos j, y esto lo pasamos a la energía específica, más el de z de x menos j, y esto era menos i menos j y menos j. Y me quiero quedar acá, porque el paso siguiente, ¿cuál era? Uno se da cuenta que el dh de x era 1 menos el fruit al cuadrado de h de x, ¿cierto? Pero me voy a quedar acá, en este lado de la ecuación. ¿Por qué? El método que vamos a usar para resolver la ecuación del eje requiere que uno tenga por lo menos una idea de cuáles son los posibles ejes que hay. O sea, que yo por lo menos haya identificado cuál de estos pueden estar ocurriendo. ¿Ya? Porque a diferencia de muchos métodos numéricos que uno ve en otros cursos, que uno tiene una incógnita y prima y una función de f de x, y, y tiene una condición inicial, uno va dando una discretización en x, y de ahí uno saca unos valores para y, ¿cierto? Como vieron, por ejemplo, en el curso de O. Acá vamos a hacer la cosa al revés. Dada esta ecuación que está acá,
vamos a dar alturas y con eso vamos a terminar el X. ¿Ok? ¿Cómo se hace esto? Olvidamos de esa parte de la ecuación. Voy a ahorrar los ejes. Esa ecuación anotada por alguna parte que me puede servir. Ya. Si yo integro esa ecuación entre un x1 y un x2, x1 y x2, y al x2 menos x1 le llamamos delta x. Esto que está acá me queda 2 menos e1. Esto me va a quedar y por delta x más x1, x2, j, estoy tapando y todavía no llego al borde, en dx. Y voy a definir esto que está acá de una manera un poquito más amigable, un j promedio. ¿Ok? Y si yo tomo esto que está acá, podría multiplicar por delta x arriba, delta x abajo, multiplicar por 1, y reemplazo en esta ecuación con esto que está acá. Sí. Voy a llegar a 2 menos e1, puedo factorizar por delta x, y menos j promedio. No sé de ese lado. A ver. Y menos j por delta x. O de igual forma podemos escribir delta x como e2 menos e1. Bien. Y menos j promedio. ¿Ya? Entonces, me interesa esta relación que está acá. ¿Por qué? La voy a... Acuérdense de dónde salió. La voy a dejar acá arriba. E2 menos E1 y promedio. ¿Cómo va a funcionar esto? Es un método numérico. Y acuérdense, vamos a ir dando valores de h. Y nuestro objetivo al final es llegar al x, pero tenemos que conocer primero cómo es la energía, el j, el i también. Ya es dato. ¿Qué es lo primero que uno debería hacer aparte de esto? El caudal tiene que ser conocido, por supuesto. ¿Ya? ¿Qué más? Tengo que saber cómo es la función j en función de h. La ley de resistencia. Si estamos usando Manning, por ejemplo, necesito saber el n. ¿Ya? Tengo que tener clara cuál es la geometría del canal. Por ejemplo, si es un canal rectangular, necesito saber cuánto es b. ¿Por qué? Porque antes de ponerse a calcular, acuérdense que primero hay que ver qué ejes pueden ser. Y esos ejes van a estar asociados a cuál es la altura normal y cuál es la altura crítica. Es importante tener identificados esos valores. ¿Ok? Tengo el caudal, tengo el J, tengo la geometría, o calculo la altura normal, la altura crítica. ¿Ok? Ya. Y lo otro, necesito la condición de borde. ¿De dónde voy a partir el cálculo? Un X0 con un H0. Entonces, voy a partir dando un H. El primer H obviamente tiene que ser el H0. Esta viene de acá. Con el H, yo puedo calcular cuánto es el área mojada que hay en el canal. Si se acuerdan, un canal rectangular, el área mojada va a ser B por H. ¿Okay? El área en función de H0 en este caso. No, 0. En algún momento vamos a tener que usar el J, así que es recomendable también
determinar al tiro el radio hidráulico, pero para eso necesitamos el perímetro mojado. En el canal rectangular, el perímetro mojado era todo eso que está ahí. El perímetro es 2H más B. Para el rectangular. La idea de esto es que se pueda después generalizar. El perímetro mojado para esa altura. B0. Tengo el área y el perímetro mojado, entonces puedo sacar el radio hidráulico. Radio hidráulico, el área mojada dividido el perímetro mojado. Como tengo el H0, calculo el radio hidráulico H0. Y ahora, como yo conozco el área, y también conozco el caudal, aquí me faltó, tengo que conocer la pendiente también, me faltó eso. También conozco el caudal, puedo calcular la velocidad, porque la velocidad media era caudal sobre el área. Entonces puedo calcular cuánto es la velocidad asociada a esa altura. ¿Ok? Tengo la velocidad, tengo la altura. ¿Qué puedo calcular ahora? La energía. De acá, si se fijan, ya estamos empezando a aparecer cosas que están acá en la ecuación. ¿Qué podría calcular ahora? El J. Dado ese H0 con la ley de resistencia, puedo calcular J0. Obviamente, no puedo calcular ese J promedio todavía, y tengo que definir cómo lo voy a hacer. Pero ese J promedio va a involucrar dos J, porque es un promedio en este caso. Entonces, el J promedio lo vamos a calcular simplemente con un J1 más un J2 dividido en 2. ¿Se ve arriba? Sí, allá, acá no se ve. Entonces, no puedo calcular el J promedio, por lo menos para este lado. Estoy quedando al borde de la pizarra. Entonces, ¿qué es el paso importante y por qué se insiste que hay que ver las curvas y el eje que estamos calculando? Este es el primer paso que vamos a hacer. Hay que darse un H1 según el eje que estamos desarrollando. Puede ser mayor, puede ser menor, pero hay que estar acorde al eje. Si estoy, por ejemplo, desarrollando un F2 desde una crisis, la altura normal, la altura crítica, y ese es mi X0 y ese es mi H0, que sería la altura crítica, por la forma que tiene, que yo debería ir reduciendo la altura si voy a calcular hacia abajo, estoy desarrollando un torrente. Entonces, me doy un H1 que tenga que estar dentro del rango de este eje que estoy calculando. O sea, estaría entre el H crítico, tiene que ser más pequeño, y la altura normal. Con el H1 nuevamente calculo la altura, el perímetro, o sea, el área, el perímetro, el radio hidráulico, la velocidad, energía, J, y acá ya puedo calcular un J promedio. Acá, a ver, no sé si me estoy pasando un poco para allá. Voy a apretar un poco esto. P, E, estoy bien ahí, J promedio, delta X y X. Estoy justo. Ya. Tenía B0, E0, J0. Este no lo puedo calcular todavía. Este todavía no lo puedo calcular. Pero acá tiene que ir, en el primer X, tiene que ir el X0 del eje que estamos calculando. Entonces está la altura, que estaba por la condición de borde, y la posición de esa condición de borde. Como ya dimos una altura siguiente, acá tenemos B1, E1, J1, y acá ya podemos usar esta ecuación que está acá y calcular el primer J promedio, como el promedio de estos dos. Tengo ese J, puedo ir a esta ecuación de acá, el I lo conozco, y la diferencia de los E también la puedo calcular, acá. Entonces puedo calcular el delta X, y este va a ser el primer delta X. Entonces, ¿qué es lo que obtengo? Al X0 sumarle ese delta X1, obtengo la posición. Entonces, en términos del eje, lo que pasó fue, yo estaba acá en un H0, en un punto X0. Yo di un H1 en alguna parte, tengo que ser consistente con el eje. Por ejemplo, esa altura que está acá.
¿Y esto qué me va a entregar? Todo este cálculo, la distancia que yo recorrí, x1, h1. Entonces, por eso se dice que el método permite calcular como a la contraria que uno está acostumbrado a hacer las cosas. En vez de avanzar en x, tengo que mover los h para obtener la distancia. ¿Dudas con esto? Yo tengo una duda como, esto lo estamos haciendo para sacar como la distancia según la fricción, No, o sea, también, utilizando la fricción sí, y la altura del flujo. así es. Es que nosotros vamos dando la altura y al dar la altura obtenemos el x, ¿ya? ¿Esto sirve para todos los tipos de flujo o solo para turbulentos hidrodinámicamente rugosos? No impuse la ley de resistencia, así que sería para, a priori para cualquiera. Ojo que en realidad ahí, si se fijan, no está el detalle de que no anda dando vuelta el alfa porque no derivamos la ecuación de energía. Entonces sí, lo podrías usar para otro tipo de régimen. Como digo, el J no está fijo. Ahora, si yo quiero ir al caso típico, que sería usar la ecuación de Manning, por ejemplo, calculo el J en función de eso usando la ecuación de Manning. Pero esto es general, porque esa ecuación que está es básicamente conservación de la energía, me está diciendo acá, la energía tiene que ver, las variaciones de energía tienen que ver con la energía potencial que entrego y las pérdidas que tengo por avanzar. Y salió del TG al original, esa ecuación es válida para cualquier flujo. ¿Sí? Sí. Más dudas. ¿Entienden el procedimiento? ¿Sí? ¿No? ¿Queda claro? Igual el viernes, igual el auxiliar, vamos a hacer un ejemplo con número y todo eso, pero la idea es que tengan claro más o menos de dónde sale lo que estamos haciendo. A ver, llevemos esto a algo más, un poquito más aterrizado. Porque el método que vimos ahí tiene un detalle, por supuesto. Si yo tengo el H0 y el X0 y ya hice el esquema de los ejes posibles, me puedo poner a calcular. Pero, ¿qué pasa si tengo la siguiente situación? Ustedes ya vieron qué pasa cuando tengo un pendiente suave y acá tengo un pendiente fuerte. Creo que estoy mal puesto ahí porque me va a molestar la luz. Entonces tengo un pendiente suave y un pendiente fuerte. Y esto lo vamos a tirar a infinito. De una compuerta. Entonces, si esto es pendiente suave, el canal tiene la misma geometría en todos lados. Así que vamos a poner la altura crítica ahí. Altura crítica. Como acá es pendiente fuerte, la altura normal está ahí. Pendiente suave está ahí. Ya. ¿Qué puede pasar acá según lo que vieron el lunes en clase con el profe? Porque yo tengo la compuerta y les voy a decir la compuerta está controlando. O sea, ahí hay un mu por A. Y eso llama una altura. Y el caudal es dato, las pendientes son datos, y puede calcular todo. ¿Qué otra cosa puede estar pasando? Acuérdense que el ejemplo que vieron es sin compuerta. Bueno, sabemos que tienen que empalmar en el H crítico ¿Protón en cómo? ese nivel. Ojo, tengo otra condición. ¿Se puede producir algún control acá? Acuérdense, estoy pasando de pendiente suave a pendiente fuerte.
Acá es infinito hacia abajo, así que no hay ningún otro control hidráulico. Estoy diciendo, hay un control hidráulico por lo menos, la compuerta. Lo que puede ocurrir es que en el cambio de pendiente yo tenga crisis. ¿Se acuerdan de eso? Podría haber una crisis ahí. Y queriendo la altura normal. ¿Cómo? Ah, lo que puede pasar bajo, claro. Claro, efectivamente. Porque si está la crisis ahí y yo vengo con un tramo pendiente fuerte, lo que tiene que seguir después es un F2. ¿Sí? Ese tramo, ese eje por lo menos, que está ahí un F2, lo podemos calcular con el método que vimos antes. Porque yo voy a decir mi H0 es la altura crítica. Y voy a decir, por ejemplo, acá X vale 0. Entonces X0 es 0. Y si tengo el caudal, tengo la pendiente, sé cómo calcular el J antes, todo eso, con el método que teníamos antes de partir con un H, pongo el primer H0 ahí, después doy un H1, y como estoy desarrollando un F2, estoy recorriendo hacia allá, tengo que dar una altura, por ejemplo, si es mi H0, que es la altura crítica, el H1 tiene que ser una altura menor. ¿Y qué voy a obtener? ¿Cuánto es esa distancia? Ese delta X que está ahí. Después doy otra altura, y obtengo ese delta que está ahí. Otra altura, y obtengo el delta que está ahí. Y eso es lo que uno va haciendo en esa tabla. ¿Sí? Oye, entonces si nos tiramos la altura normal, ¿nos daría una distancia infinita? No, porque el método es una discretización, así que te va a dar una distancia finita, no te puede dar infinita. Porque la única Pero va a forma, ser grande, ¿no? claro, aunque puede depender de cuántas, si te fijas, depende de cuánto está apretado esto, ya va a empezar a depender de los parámetros. La única forma que esto tiene infinito es que el I igual al J, en términos de esta ecuación, ¿cierto? O sea, te va a dar un valor finito. Que va a empezar a ocurrir que cuando me empiezo a acercar a la altura normal, basta con que varíe muy poco para que avance distancias súper grandes. O sea, voy a empezar a avanzar por acá, voy a dar, al principio el K baja súper rápido, después cuando se empieza a acercar a la normal, voy a bajar un poquito y este delta X va a empezar a crecer rápidamente. Entonces, voy a bajar muy poco la altura, se va a pegar un medio salto. ¿Ok? Y eso uno lo va viendo en la tabla, porque va dando altura y va obteniendo los delta X el X0, después el X1, X2 y así hacia abajo. Entonces el método es súper directo, ¿ya? Pero hay que saber el eje que uno está calculando. ¿Ok? Porque si uno empieza a poner alturas que no corresponden, supongamos el caso siguiente, creo que el profesor lo había comentado. Ustedes saben que si yo, en vez de estar desarrollando un F2, por ese motivo, viene un torrente por acá, acá hacia abajo se puede desarrollar un F3. O sea, si vieron los esquemas, en el pendiente fuerte, o va el F3 abajo o va el F2 arriba, ¿cierto? ¿Qué puede pasar? Y acá está el detalle de que hay que tener cuidado con la altura que nos está dando. Si yo estaba calculando y me dio una altura siguiente, yo obtuve esa distancia, ¿qué pasa si me llego a pasar de la altura normal, que es la que está aquí? Si me llego a pasar de la altura normal y sigo diciendo, la altura la sigo haciendo bajar, si se fijan en el F3 aumenta su altura, ¿sí? Entonces, si me pasé hacia acá, cuando yo vuelva a bajar la altura, me voy a andar parando por acá, porque bajé la altura de nuevo. Perdón, estoy tapando. ¿Sí? ¿Y qué me va a dar? Que el delta X se me va a invertir. Me va a decir, tenéis que subir porque está en un F3. Entonces, por eso es súper importante ver qué eje estoy desarrollando y no pasarme de los límites que corresponden. ¿Sí? Ya. Voy a repetir eso con otro ejemplo más adelante, pero lo importante es que se vea cómo se usa el método por ejemplo, en desarrollar un F2. Hasta ahora, ni un problema porque para allá no pasa nada, no tengo condiciones de borde. Y este es un caso de lo que puede ocurrir, que exista la crisis. Pero si hay una crisis ahí, tengo un control hidráulico acá y tengo un control hidráulico acá. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Un resalto. Tiene que haber un resalto, ¿cierto? Porque necesito que se compatibilicen de alguna forma. Esta crisis va a provocar un río hacia agua arriba.
esta compuerta que está controlando genera un torrente por el control que tiene. Entonces, estoy en pendiente suave. Permiso. Ahora sí. Estoy en pendiente suave. Entonces, ¿cuál es el único caso que tengo en pendiente suave con torrente? El S3. ¿Ya? Y es a ir por ahí. De la crisis. Estoy llegando acá. Hay un río hacia agua de arriba. Entonces tiene que haber un S2. Y en alguna parte, estos dos se tienen que encontrar y ahí va a estar el resalto. Pero la pregunta es, ¿dónde está ese resalto? ¿Ok? Entonces, ¿cómo se hace en ese caso? Yo tengo, si se fijan, acá hay una condición de borde, acá hay una condición de borde. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que desarrollar dos ejes simultáneamente. Entonces, recomendable a la tablita que vimos antes. Por ejemplo, este va a ser mi X0, y a este le voy a poner XL. Desarrollo primero el eje para el S3. Entonces, voy a partir con el H0, que en este caso va a ser mu por A. ¿Sí? Voy a calcular el área, el perímetro, el J, y acá tengo X0. Después voy a dar, como estoy desarrollando un S3, la altura siguiente tiene que ser más grande, ¿cierto? El S3 crece. Voy a dar un H1 que tiene que ser mayor que el mu por A. Calculo todo de nuevo, y acá ya voy a poder calcular un primer delta X, y con ese delta X calculo un X1. Y con ese X1 voy a hacer a la distancia que voy ahí. ¿Qué sigue después? Seguir desarrollando el eje. Si se fijan, esta distancia, por supuesto que tengo que conocerla. ¿Ya? Porque acá entra alguien, me acuerdo que preguntó el auxiliar del viernes pasado por el tema de dónde estaban las distancias. No nos importaban porque no teníamos pérdida. En este caso, como hay pérdidas, sí nos importan las distancias. Entonces necesitamos saber, por ejemplo, cuánto es la distancia que hay desde la compuerta, o desde acá por lo menos, hasta donde está el cambio pendiente. Porque sé cuánta distancia voy a recorrer. O sea, ¿para qué voy a desarrollar un eje más allá si el canal ya no es pendiente suave? Entonces, voy a dar otra altura, calculo 2, me da otro delta X, se lo sumo al X1 y voy a empezar a calcular un X2 con una altura, y así, voy desarrollando. Puede que llegue calculando hasta el XL en un punto. Un HL por acá, voy a llegar hasta un XL. ¿Ya? ¿Qué es lo que tengo que hacer y por qué simultáneamente? Ahí desarrollé solo el S3. De igual forma, tengo que desarrollar lo que viene desde el otro lado. Entonces, voy a desarrollar acá el S2. ¿Y cuál es mi H0 para el S2? Que en realidad está en XL. Es la altura crítica. ¿Ok? Y ese está ubicado en XL. Si se fijan, como es un S2 y vamos hacia aguas arriba, acá tenemos que aumentar la altura si estamos yendo hacia allá. ¿Sí? Y el sistema solo nos va a dar valores negativos de esto. Incluso no se asusten que el delta X da negativo, siempre y cuando esté consistente con lo que están desarrollando. ¿Ya? Entonces, estoy desarrollando un S2 hacia allá. Entonces, falto la altura crítica, después doy una altura 1', y eso me da esa distancia que está ahí. Después doy una altura prima 2, por ejemplo, me da por acá, otra distancia que está ahí, y así sucesivamente. Entonces, si se fijan, lo que estaríamos haciendo es decir, mira, ¿qué pasa si el S2 hace eso? Si lo desarrollamos completamente, o el S3 hace eso. ¿Cómo se les ocurre a ustedes que ubico el resalto? Hay que sacar la momenta y igualarla en algún H. Eso, exactamente. Claro, porque yo les dije, falta un término con la tabla que es súper importante, sobre todo para estos casos. ¿Cuál es? La momenta. Porque el X está ahí y me conviene agregarle la momenta a esto. ¿Por qué? Porque voy a estar calculando, para esa altura hay una momenta 0, para esa altura H1 hay una momenta 1, y así.
hasta llegar a una aumenta L dada por el S3. Y hago lo mismo para el cálculo que hice en el eje del S2. Allá no se ve nada. Aquí estoy en XL, X0. Agrego la aumenta también acá y tengo es 0. Entonces, ¿cómo voy a identificar dónde está? Tengo que llevar esto que está acá y esto que está acá. Esto por acá. Lo voy a llevar a un grafiquito. ¿Ok? Ya, pregunta para usted. ¿Cómo es la aumenta del S3 mientras yo avanzo en esa distancia? ¿Cómo debería comportarse la aumenta de un S3? Es un torrente y aumenta su altura. Va creciendo. Va creciendo. Si no lo pueden ver, acuérdense los gráficos de la momenta. ¿Ok? Ah, no, perdón. Está al revés, perdón. Me equivoqué yo. ¿Por qué decir que crece? Ah, no, si es torrente Es no va torrente. creciendo. Sí, hasta yo me equivoqué. Decrece. Decrece, ¿sí? ¿Se ve ahí? No se da ni una cuestión. ¿Dónde puedo yo? No, joder. Ya. Como es un torrente y aumenta su altura, la momenta va a decrecer. Entonces, estamos desarrollando en el S3. Por acá pusimos el X0. Va a ir bajando y voy graficando esto. Los X y los M. Y va a ir bajando la momenta. Así. ¿Qué hago con el río? ¿Qué le pasa al río? El S2, yendo hacia aguas arriba, aumenta en altura. ¿Qué le pasa a la aumenta al río? Crece. Ese crece. Ese sí que tiene que crecer, ¿cierto? Entonces, el tema acá es si intersectan o no. Si se intersectan, porque uno dice, este va a crecer, pero bueno, crece hacia aguas arriba. Entonces, puede ser una cosa así. Entonces, si yo tiro una línea ahí, hay que ver si uno puede interpolar o no puede interpolar, pero en algún punto las momentas se cruzaron. Entonces, en ese punto, a esa distancia, que le llamamos XR, a esa distancia, que supongamos que está por acá, ahí está el resalto. ¿Les queda claro eso? ¿Dudas con eso? Aquí vemos cómo se compatibiliza numéricamente los ejes. O sea, tengo que desarrollar un eje por agua desde acá, agua de arriba, que va desarrollando un torrente, que viene de agua abajo, y en alguna parte, agregando la momenta a mi tabla, veo dónde se equilibran las momentas, que sería el punto ahí. ¿Se acuerdan que los problemas de que no teníamos pérdida de energía, como no variaba la altura, a menos que hubiese un cambio de sección, una grada, un estrechamiento, las alturas se mantenían? Pero acá se fijan, los ejes no están manteniendo la altura, entonces las momentas están cambiando también, al igual que la energía y todas las otras funciones. Entonces, el resalto, ¿dónde se va a ubicar? Acuérdense, está en el equilibrio. ¿Qué pasa si, por ejemplo, cuando yo empecé a graficar eso, empiezo a graficar la momenta del S2, me da por acá? Porque puede darse. ¿Qué está ahí ocurriendo ahí? Se da la compuerta y hacemos lo que sabemos. Eso mismo. Si me da, por ejemplo, de que la momenta del torrente, que va decreciendo, y la momenta del río, que va creciendo hacia agua arriba, nunca se logran igualar, significa que siempre tengo más momenta por este lado. Entonces el resalto se me va a ir contra la compuerta. Y pierdo ese C3, ya no está ahí. Y ustedes saben calcular esa altura, sigue siendo válida la relación. ¿Hay otro caso más o no? ¿Qué pasa cuando el resalto, cuando pasa lo contrario? Eso, hay un caso contrario. Puede darse de que esto esté por acá, pues le voy a poner un poco, le voy a dar más momento al torrente.
Va por ahí la aumenta, sigue bajando. Pero la aumenta del río parte mucho más abajo. Y nunca logra interceptarse nuevamente. La aumenta del río hacia agua arriba va creciendo, la aumenta del torrente hacia abajo va bajando. Eso significa de que si yo digo que pasa eso, estábamos ahí, ¿cierto? Y estaba el S2. Estoy diciendo, no se logra equilibrar la momenta. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? El S3 tiene que ser hacia allá. Y si se fijan, nos falta un caso que no dibujamos acá, pero salió directamente el análisis. Que es que no hayamos tenido la crisis en el cambio pendiente. Por eso es importante, por eso no se puse al principio, que uno vea que cuántos son los casos posibles de ejes que se pueden tener con la información que tengo. Porque falta el caso de que está la situación, aquí tengo como por A, que acá se desarrolla un S3 y dada la distancia del S3 puede que el S3 llegue acá y de acá se desarrolle un F2. Sin necesidad, no puede llegar a crisis porque tengo torrente, un S3, sin crisis, F2, o el S3 no es suficiente, no crece tanto, llega por acá y desarrolla un F1. Entonces, si se fijan, si yo me puse, por ejemplo, a calcular al tiro acá, solo con este caso, y me encuentro con esto, y ahí recién me voy a dar cuenta que lo que está pasando es que si yo provoco el resalto acá, porque hay una crisis, está en la momento de esto que el resalto se va a ir hacia la crisis y la va a ahogar. Y voy a perder la crisis, y es lo que está acá, que se va hacia agua abajo, que esto que está aquí. Entonces, si hay crisis, los ejes que tendría, ¿dónde puedo escribir acá? Sería el S3, el resalto, el S2, la crisis y un F2. Ese es un eje. No sé, el F2 ahí. Y los otros dos posibles son el S3, F2 y un F3. Entonces teníamos en realidad 3 ejes posibles. Entonces, ¿cuál de esos ejes tengo que entrar a hacer el cálculo numérico? ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá? Todo claro. Yo tengo una pregunta. Dale nomás. Cuando tenemos que un resalto se nos viene contra una condición crítica, Lo que y- pasaría, por ejemplo, si el resalto se te va hacia allá. sí, pero tal cual. Perdón, te escuché lo Entonces, último. sí, eso mismo. Cuando el resalto se viene contra la altura crítica, entonces la condición crítica deja de existir, o sea, Claro, se absorbe con el resalto, lo ahoga. se ahoga. Claro. Y por eso sé que como que tú puedes ver que en este caso, el que está acá, es que el resalto se fue hacia agua abajo y siguió hacia allá. Claro. Entonces te queda eso. Y obviamente que dependiendo de la longitud de este tramo, puede ser el F2 o puede ser el F1. Por ejemplo, cuando yo haga el eje, por ejemplo, si llegamos ahí, nos dimos cuenta, chuta, no se equilibra nunca la momenta acá, es imposible que el S2 dado por la crisis equilibre este torrente. Puede que la compuerta esté muy, muy abajo, esta altura es muy pequeña y tengo un caudal muy grande, entonces la momenta sigue siendo, a pesar de la distancia, el S3 tiene una aumenta muy grande, empuja el resalto hacia abajo. Claro. Y según la distancia que tenga acá, va a ver cuánto se va a ir levantando este S3. Entonces puede darse que si yo llego con la altura que cuando calculo el S3, cuando recorre esa distancia, pues se acuerdan, nosotros estamos dando altura y con eso obtenemos una distancia, cuando recorra todo este tramo, con la altura que yo llegue al tiro puedo ver si
¿es un F2 el que se desarrolla o es el que desarrolla un F1? Y si se Claro. fijan, esto sigue el orden de dónde está la condición de borde. Está aquí. Y desarrollo hacia aguas abajo. Cuando hago el cálculo del eje con la crisis hacia agua abajo es un torrente, hacia allá el cálculo. En el río, en el S2, la crisis, el cálculo es hacia agua arriba. La compuerta, torrente, condición de borde está agua arriba de esto, cálculo hacia agua abajo. ¿Ya? Claro. Oye, y si en vez de la compuerta tengo una crisis, es decir, tengo una crisis seguida de un torrente, luego viene el resalto y el río. Entonces, mi pregunta es si es que el resalto que viene hacia la izquierda contra el torrente y la crisis, ¿también se ahoga la crisis? Espérate un poquito, que hay un detalle con el ejemplo que dijiste. Dijiste crisis y después viene un tramo pendiente suave. ¿Cómo son los pendientes suaves? Con la altura normal arriba de la crisis. Claro, pero si te fijas, ¿es posible tener crisis torrente en un pendiente suave? No, Entonces no podéis tener ese esquema, por lo menos con el canal así. O sea, si tú me decís, no tengo la compuerta y algo me provoca la crisis acá. Entonces, si quiero partir con altura crítica, pero no tengo cómo enganchar un S3 acá. ¿Y qué te está provocando la crisis? Ahora, si hay, por ejemplo, un cambio de sección, eso ya es rápidamente variado, eso es lo que vamos a ver después. Ahí sí se podría tener. Pero a priori, por ejemplo, el canal, tú decís, tengo la altura crítica ahí. ¿Quién te la está generando? No puedes tener altura crítica seguido por un tramo pendiente suave porque no hay forma de que el torrente parta en la altura crítica. claro. ¿Te caché? Sí, sí, de gato. Sí, es Ahora, que sí, dime. estaba mezclando materias porque lo que te acabo de preguntar es la pregunta de la tarea. ¿Sí? Pero por Tengo eso te estoy una diciendo que crisis, el problema acá es que las y otro, pendientes suaves nos dicen que no. Ahora, claro. si tú, por ejemplo, si no fuese pendiente suave, fuese un pendiente fuerte, olvidémonos de todo eso por un rato. Y que hay un embalse. Yo digo, eso es pendiente fuerte. ¿Cómo tiene que evacuar el embalse? Con torrente, ¿Y qué va a generar el torrente? una crisis al final. Al final, ¿a qué lado? Acuérdense lo Ah, que es la crisis. Es el caudal máximo para un nivel de energía dado. Piensen que el caudal, o sea, está todo el agua en el embalse. Yo tengo un cambio pendiente y entonces luego ve que puede sacar toda esa agua. ¿Cómo lo va a hacer? Va a tratar de sacar la mayor cantidad de agua posible, entonces va a evacuar ¿cómo? Con la altura crítica. claro. Va a partir en la altura crítica. Es un pendiente fuerte. Entonces se va a desarrollar un F2. Ya. Voy a hacer una maldad acá con una compuerta. Si tengo una compuerta controlando, obviamente que acá va a generar una altura y de acá va a salir un F1. ¿Sí? Si está un poquito más arriba puede salir un F2 también. La cuestión es que la compuerta está controlando. ¿Qué se me tiene que desarrollar acá si yo tengo una compuerta que está controlando? Arriba de la compuerta. Que yo voy a decir, mira, acá, si está controlando esos mu por A, con igualdad de energía yo puedo calcular la altura que va acá, que está arriba. Tiene que desarrollarse un F1, ¿cierto? Sí, Porque es un río. Ya. Hay dos controles hidráulicos. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir? Tengo dos ejes que tienen que empalmarse en alguna parte. Entonces, claro. tiene que aparecer un resalto aquí. Vamos ahora a lo que estás preguntando tú. Tú me estás diciendo, ¿qué pasa si de alguna forma el resalto se empieza a subir? Me doy cuenta que el F2 no es capaz de, la momento del F2 no es capaz de competir con el F1. ¿Qué debería ocurrir? Se me viene El resalto tiene que subir, ¿cierto? sí. Ya. Y si te fijas, ese es el problema cuando uno empieza a dibujar un solo eje al principio. Me falta dibujar un eje que puede darse acá. Porque
puede partir en crisis, pero hay otro caso más, es que no parta nunca en crisis, Ah, que venga en F1. Y ahí lo que pasa es que se perdió el control de la crisis a la salida del embalse. Entonces los ejes eran, el primero que dijimos, los que parten en crisis, y por eso insisto, es importante revisar siempre los ejes que se pueden dar antes de ponerse a hacer los cálculos, porque si no a veces uno puede hacer un cálculo súper largo. F1, la compuerta, y acá se tiene que desarrollar un F1 o un F2 dependiendo de la altura. Si está más arriba puede que salga de acá, perdón. Que es una cosa así. Si está, por ejemplo, ahí la compuerta. Y el otro caso, que uno podría decir, es que está incluido. Sí, es que el resalto se fue hacia allá y tapó la crisis. Y fíjese que ahí nunca entra en crisis al embalse. Entonces, es que tenga, yo le voy a poner el embalse. Embalse, F1, compuerta, y de ahí puede ser, según la altura, un F1, perdón, porque puse un F1, si esto es un F3. F2, F3. Un F2 o un F3. ¿Sí? Entonces, por eso pensar, a ver, puede haber una crisis ahí. Y puede darse el caso que no esté la crisis y fluya todo. Entonces, es bueno estar revisando todos los casos que se pueden dar. ¿Alguna duda? De pasar a lo último. Parece que no. Ya. Hay unas condiciones de borde que nos faltan ver. Que ya sería lo último que tenemos el cálculo. Que es, si yo tengo un canal que es pendiente fuerte, y este es infinito aguas arriba, o sea, sea menos infinito, normal, altura crítica. Dije infinito hacia aguas arriba, ese canal me va a imponer desde aguas arriba altura normal. ¿Ya? Porque no hay, si se fijan, no hay una crisis, no hay otro control, pero el canal es infinito, entonces viene en equilibrio. Entonces viene con altura normal. Pero la altura normal en un pendiente fuerte es un torrente. ¿Ya? Entonces, me está imponiendo como tal una condición de borde por ser infinito hacia aguas arriba en pendiente fuerte, la altura normal. Pendiente suave ahora. Ustedes saben que pendiente suave, la altura normal es altura de río. Entonces, el canal tiene que ser infinito hacia aguas abajo. Ya no hay nada. Entonces, si está en condición de borde como tal que vamos a tener ahora, es que va a imponer altura normal, pero es un río, acá es un torrente, con altura normal, y acá es un río con altura normal. Y lo importante es esto, es infinito hacia aguas abajo y acá es infinito hacia aguas arriba. Y es por un tema de los equilibrios. ¿Ya? Entonces tienen dos condiciones de borde más posibles los ejes para resolverlo. ¿Eso siempre se cumple? Sí, porque son infinitos. El truco está, o sea, más que el truco, la explicación está en esto. Pendiente suave, que es infinito hacia abajo, no hay ningún otro tipo de cambio en el canal, ni cambio de pendiente, es infinito para allá, me va a imponer altura normal. Y altura normal, o sea, esto va a seguir con altura normal hacia agua arriba hasta que pase algo. Voy a hacer un ejemplo al tiro. En el caso del pendiente fuerte, es infinito hacia aguas arriba, entonces viene con altura normal y va a seguir con altura normal hasta que se encuentre con algo que lo haga cambiar. ¿Ya? ¿Por qué la pendiente fuerte no lo tiene infinito hacia abajo? Porque si abajo no va a ser condición de borde, ¿cierto? Porque si la condición de borde está abajo, ¿qué tiene que ser? No puede ser torrente. El control como altura normal tiene que venir desde agua arriba.
Porque si alcanzó el equilibrio, ¿dónde lo voy a alcanzar? En un torrente. Y el torrente en esta composición está acá. Tiene que estar agua acá arriba. En el río, por el contrario, es infinito. Tengo el equilibrio allá en infinito. ¿Cómo voy a estar generando una altura normal? Es una condición de borde aguas abajo. Es más infinito. Por eso esto no se produce ya. Va de acá hacia allá como tal. La condición de acá va de acá hacia allá. ¿Sí? Ah, ya sí, gracias. Ya. Un ejemplo. Para que veamos cómo se aplican los ejes. Y con eso terminamos. Como estoy de hora, estoy casi. Ya. Un pendiente fuerte. Infinito hacia aguas arriba. Pendiente suave. Voy a apagar esto. Pendiente suave. Infinito hacia aguas abajo. Entonces, el canal no cambia su geometría, entonces la altura normal que va por ahí tiene que ser la misma altura normal que va por acá. Perdón, la altura crítica, no la altura normal. Es pendiente suave, entonces la altura normal en este tramo viene por acá. Es pendiente fuerte, la altura normal viene por acá. Ya, según lo que vimos recién. ¿Cuántos controles hidráulicos se pueden tener ahí? Uno. Uno. ¿Por qué uno? O sea, el que está al medio de la altura crítica, ¿no? No, porque acuérdate que eso se producía cuando tú pasas. El que estás pensando tú es pendiente suave a pendiente fuerte. Ese caso es el que estás pensando tú. Que tengo una crisis ahí, se desarrolla un F2 y un S2 hacia acá. Fíjate que acá tenemos pendiente fuerte y pendiente suave, no es este caso. Y si te fijas, además, no es compatible lo que te decía antes, que parta justo con crisis ahí, porque no hay forma de que un pendiente suave desde una crisis siga con un torrente. ¿Ya? Entonces, lo mismo no. ¿Cuáles son las condiciones de borde? Fíjense, es pendiente suave y es infinito hacia abajo. ¿Qué tiene que venir? Altura normal. Tiene que venir con altura normal. Y esa es la condición de borde, lo que dijimos antes. Viene con altura normal. Y acá, ¿qué tengo? Pendiente fuerte, ¿cierto? Mismo. De menos infinito. ¿Cómo tiene que venir? Normal. También con altura normal. Entonces, si se fijan nuevamente, está el tema de que hay dos controles hidráulicos o dos condiciones de borde. Una está en menos infinito y la otra está más infinito. Y una me está imponiendo altura normal por acá y la otra me está imponiendo altura normal por acá. ¿Qué tiene que pasar? Un resalto. Tiene que haber un resalto en alguna parte. Pero ahora lo vamos a hacer bien. Veamos todos los ejes que pueden darse. No nos pongamos a poner al tiro. Si esto viene con altura normal y sigue con altura normal hasta acá, estoy pasando de pendiente suave a pendiente fuerte. Vengo como río. ¿Qué tiene que seguir acá? Un F1. Un F1. Y ahí está mi resalto. Entonces un caso sería altura normal. Voy a poner torrente para que no se confunda. Torrente, resalto. F1, altura normal. Río. Ese es un eje. ¿Cuál es el otro? Podemos tener el otro caso. El torrente viene acá, altura normal. Entra al tramo pendiente suave. Desarrolla un S3. Y el resalto está ahí. Entonces tengo como segunda opción altura normal, torrente, S3, resalto, altura normal, río. Si se fijan, y un error que a veces he visto más de alguna vez, no pasa de altura normal a un S algo y de ahí resalto. Porque como les decía antes,
está con altura normal y va a seguir con altura normal hasta que se encuentra con esta otra condición que está acá. Y justo ahí se compatibilizan. En el otro caso, y ahí el F1 se compatibilizan acá. Entonces venía a la altura normal y se encontraba con que viene esta altura normal de acá y desarrolla un F1 y se encuentran acá. Entonces, esos son los ejes que se pueden dar. ¿Ya? ¿Cuál es el eje que corresponde? Necesito los números. Por eso, una vez que tengo los ejes identificados posibles, ahí puedo entrar a calcular. Y como les decía antes, ese análisis que uno hace de ver qué es lo que pasa con la momenta, ya puede delatar al tiro cuál es el eje que está correcto. ¿Ok? Porque si acá llego a una altura normal, ¿en qué punto se va a producir la máxima momenta del S3? Recuerde, un torrente y el S3 aumenta su altura. Cuando cuando alcanza al HN de Río. Para el torrente. Piensa que es un torrente, aumenta su altura, entonces ¿qué le pasa? Baja la momenta, ¿cierto? Sí. Entonces, si baja la momenta, insisto que esto sale del gráfico que era así, estamos por acá. Bueno, se ve muy bien. Entonces, tengo un S3. Tengo esa momenta, perdón, esa altura con esa momenta. Empiezo a avanzar hacia allá. Estoy bien, estoy al revés. No, estoy al revés. Perdón. Empieza a crecer la altura del torrente. Entonces, por ejemplo, cuando vaya hacia allá subiendo, la momenta se redujo, ¿cierto? ¿Sí? ¿Ven eso? Estoy nomás en la otra línea. Estoy acá, con esa altura. Avanzo en S3. La altura crece. Paso a esa. Entonces la momenta se reduce porque estoy en un torrente. Entonces, ¿cuál es el punto donde está la máxima momenta para ese S3? En el cambio de pendiente. Eso, está acá. Esa es la máxima momenta. Entonces, yo podría calcular cuánto es la momenta que vale ahí con esa altura. Porque es la altura normal, ¿cierto? Entonces va a pasar con la misma altura. Calculo la momenta que tengo en ese punto, que es la máxima momenta que tiene el S3, y la puedo comparar inmediatamente con la momenta que tiene esta altura normal de acá. ¿Ya? Porque puedo calcular la momenta también. Yo puedo ver al tiro la máxima momenta que tiene el S3. ¿Es capaz de hacerle la competencia a esta? Porque si yo al tiro concluyo que la máxima momenta que está acá es menor que la momenta que viene acá, como va a ir bajando su momenta, no tiene por ninguna parte que el resalto se ubique acá. Porque máxima aumenta, va a avanzar acá y la aumenta va a empezar a bajar, a bajar, a bajar. Por acá, la aumenta se vuelve hacia atrás. Esta aumenta sigue igual. Entonces, ¿qué concluyo sin haber ni siquiera calculado el eje? Y esto se puede hacer en algunos casos, que puedo identificar que hay un máximo y el otro tiene un mínimo. Puede decir, este caso no corresponde. Y es esta la solución. Porque la máxima momenta que tengo de acá nunca va a poder competir con esto. O sea, si concluyo con ese simple análisis de que la momenta aquí, voy a poner H1, es menor que la momenta en esa altura normal, este eje no corre. Obviamente tengo que tener los datos. En este lado acá no es tan fácil hacer ese análisis, porque el río va a reducir su altura. Podríamos tratar de hacerlo, pero no siempre va a funcionar eso de los máximos mínimos. Pero acá conozco la momenta nuevamente, si parto por otro lado. Y la máxima momenta del F1, como es un río, estoy acá arriba ahora, está en la altura máxima, pero este va bajando la momenta. ¿Ya? Entonces la máxima está por acá. Entonces no necesariamente voy a poder hacer el análisis, pero si me puedo apoyar en alguno que sí puedo hacer ese análisis de que
la máxima está acá y esta está fija, o esta va a ir creciendo, por ejemplo, si tuviéramos una crisis por acá y viene con un S2, yo puedo calcular, por ejemplo, cuál sería la mínima que viene por este lado, la máxima que viene por este, y empezar a eliminar opciones en los ejes. Entonces, uno a veces puede hacer ese análisis y ahorrarse cálculo de los ejes. Ya, ¿alguna duda? Me pasé. 6 minutos. En el auxiliar que vimos, en la pregunta donde era pendiente fuerte, seguía un colchón. Sí. Habíamos dicho que se encuentran en la altura crítica. ¿Cómo se encuentra en la altura crítica? No. O sea, el flujo de la pendiente fuerte en palma. No. En, No, ese era. Bueno, ahora ustedes pueden responder porque les dijimos, en el enunciado se dice las distancias son suficientemente largas para que alcancen las alturas normales. Y lo que pasa es que en realidad parte del embalse, parte en crisis, como es pendiente fuerte, tiene que desarrollar el F2 y se supone que es lo suficientemente largo para que el F2 tienda a la altura normal. Y por eso uno dice, acá llego con altura normal. Porque es muy larga la distancia. Y de ahí venía el colchón y de acá está el otro tramo. Exageré a lo mejor un poco la pendiente. Y de acá te decían, este tramo es pendiente suave. Y es infinito. Es más infinito. Entonces, ¿con qué altura tiene que venir? Es un pendiente suave. normal. Tiene que venir con su altura normal. Entonces, el problema del diseño era, yo llego con altura normal por acá y altura normal por acá. Quiero que el resalto esté aquí. Y uno dice, mira, sabes que esta distancia es tan pequeña, porque como siempre, las pérdidas friccionales requieren una cantidad de distancia para que se note. Esta distancia es pequeña. Y si se fijan en todos los ejes, el resalto lo vemos como que está en un punto específico, lo vemos como infinitesimal, no le estamos considerando la distancia. Cuando hicimos esa curva así de los decrecientes, dijimos, no, mira, hasta ahí. Yo no puedo decir, oye, pero si yo sé calcular el largo del resalto, pero para poder ubicarlo en primera identificación, uno dice el resalto no tiene largo, simplemente dice, ahí está el equilibrio de las momentos, no. Pero acá ya, el problema que ¿Podría hay, considerarse que el equilibrio de los momentos está en el centro del resalto, por así decirlo? sí, podría ser una primera aproximación. Tú puedes empezar a ponerle más detalle, por supuesto, si también tiene que ver como tal con los delta X y todo eso. Lo importante es que el resalto tiene que ubicarse donde está el equilibrio. ¿Ya? Entonces tú podrías decir, a ver, voy a dar una distancia a un lado a otro. Ahora también ustedes vieron que sí, hay fórmulas para largo el resalto, pero hay algunas que son más delicadas dependiendo de una altura. Pueden depender de una altura, otra depende de las dos. Si usan Safranés o la de Álamos Gallardo, que es la de los memoristas de Don Pancho, y hay otras más, la del Bureau Reclamation, también hay otras más. Pero para lo que es eje, lo vemos como infinitesimal, no tiene largo. Para este problema, que era la idea de trabajar con el largo, lo importante ahora es que ustedes pueden entender por qué venía con altura normal acá, y este tramo era trapecial incluso, pero nuevamente viene con altura normal, independiente de la geometría, porque es pendiente suave, infinito hacia abajo. Y acá partía un embalse, entonces tiene que descargar en crisis porque está en pendiente fuerte. Y el F2 está en la distancia que ya se dice, sabéis que alcanzó la altura normal, y tengo altura normal acá. Y eso es lo que digo acá, no voy a considerar la pérdida friccional antes ni la pérdida friccional después. Entonces, digo con altura normal acá, pongámosle 1 y altura normal 2. Y aquí uno decía, el M1 es igual al M2. Y cuando ya tengo las dos alturas, puedo calcular el largo y con eso diseño esto. Y por supuesto, había un detalle ahí de cómo necesitaba el HN, pues ese HN estaba asociado, que lo voy a obtener de acá porque yo decía, ese M1 lo conozco, este M2 lo conozco, entonces ahora puedo calcular HN2, si tengo el HN2, voy a la ecuación de Manning, saco los N y ahí uso Strickler. Esa era la idea del problema atrás, ¿ya? Pero en términos de eje ahora ustedes pueden explicar por qué tiene ese comportamiento. ¿Esa era la duda? ¿Te queda más claro el problema? Sí, del auxiliar? perfecto. Sí. Buenísimo. Ahí justo en el cambio de pendiente tenemos que altura igual a un lado y al otro. Sí. Claro. Porque piensa que está desarrollando un torrente, llega con altura normal, va a seguir con esa altura. Obviamente aquí lo exageré mucho, ¿ya? Porque ustedes se acuerdan que las alturas en sí
para decir que la tangente es igual al seno del ángulo, tienen que ser bastante chicos. O sea, puede que sean 10 metros el cambio de altura, pero son kilómetros la distancia que hay que correr, ¿ya? Acá esta cuestión tiene casi 45 grados, o sea, no es un buen dibujo a lo mejor de lo que está pasando. Pues uno dice, oye, pero si en altura normal, ¿cómo cambia para allá? No, en realidad está un poquito más planito. ¿Más dudas? ¿No? Ya. El viernes vamos a ver más ejemplos de determinar los ejes, tema de cómo se componen, cómo se arman, y también ejemplo de cálculo usando la tabla esa que vimos y ubicando dónde está efectivamente el resalto, dónde se juntan y todo eso. Ya, quedamos hasta acá. No sé si alguien tiene alguna duda antes de terminar. No, sí. Ya, quedamos acá entonces. Que les vaya bien. Muchas gracias, que estés bien. Chao, chao. Chao. Gracias. Chao. Chao. Yo, gracias.